Así que doy unos segunditos para aquel que tenga alguna pregunta, quiera activar el micrófono, acá estamos. Espero que sean fáciles las preguntas. Y si no, lo más probable es que, producto de las respuestas y las preguntas que di ahora, surjan algunas preguntas más. Bueno, bien, Freddy. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Ahora sí, te escucho muy bajito. Ah, ya me pongo más alto. ¿Y ahora? Perfecto. Ah, mira, bueno, ya yo envié una pregunta adicional anteriormente, pero tengo una, ¿no? Hice uno del manual, dice, no practiques el alcoholismo, no estés demasiado tiempo libre. Y yo lo busqué en Google, que es donde todo lo sabe y todo lo ves. Y yo no consigo esa palabra, porque primera vez que lo oigo, y yo digo, bueno, debe ser algún No, dialecto patagónico, y ni no sé. siquiera eso lo inventé yo. Seguramente Ezequiel me va a entender. En Argentina se dice, es una grosería, cuando uno está muy ocioso se dice estar al pedo. ¿Sí? Es una grosería. La versión light es estar al cohete. Y entonces, practicar alcoholismo es estar ocioso. Así que bueno. O al paetismo. No, no sé. Bueno, gracias por eso, porque de verdad que Era estar ocioso. lo busqué en todo y... Freddy, vos vivís al cohete, así que no te hagas. Es como decir, tus papás te decían cuando eras chico, no estés al cohete, como no estés al pedo sería en Argentina, que acá por ahí suena re mal, pero el cohetismo es una palabra muy argentina, no la vas a encontrar a menos que busques diccionario argentino. Al cohetismo yo no la escuchaba hace 20 años más o menos, pero cuando una persona es muy chismosa, si es que está al cohete, es que no tiene nada para hacer, básicamente. Ahí está. Bueno, listo. Gracias por la señora argentina. Bueno, vamos entonces con la primera pregunta que me hizo llegar Cristian. Me parece muy importante que en el proceso de salir de la adicción se defina un protocolo de salida ante la tentación. Si estás ayudando a alguien a salir de esta adicción, ¿cómo se llega a este punto de forma práctica? O sea, básicamente es, ¿qué es el manual de procedimiento ante la tentación, el protocolo de salida? Bueno, a ver, lo que tenemos que hacer nosotros es ayudar a la persona a que pueda ver con anticipación lo que le va a suceder, porque le va a suceder, ¿sí? Tiene que anticiparse a lo que sabe que va a pasar. Tiene que seguir esos pasos. ¿Qué pasos va a seguir cuando llegue ese momento específico, cuando llegue la tentación? Y yo no me acuerdo si en el video hablé del tema del golpe, pero es como cuando vos vas muy desprevenido por la vida y de repente te pegan un golpe. Se siente bastante duro, duele mucho más, a que sí, yo sé que viene el golpe y entonces me preparo de antemano para recibir el golpe. Entonces, de movida el golpe no va a darme de lleno en la cara, sino que probablemente amortigue un poco el impacto y no sea tan doloroso. Pero el golpe va a llegar. Yo tengo que enseñarle a la persona a que va a llegar el momento en el que se sienta muy tentado de ver pornografía. La tentación llega producto de un... A ver, ¿producto de qué cosa llega la tentación? ¿De la raíz o del detonante? A ver. ¿Producto de qué cosa llega la tentación? Del detonante. No, de la raíz no. La raíz es una fuente constante, digamos, de alimentación hacia la pornografía. O sea, uno consume producto de la raíz. Pero en el momento de la tentación es algo que lo detona, algo que activa. Uno está constantemente en una situación de peligro producto de
no haber solucionado lo que está en la raíz. Pero el punto de inflexión que conduce a la persona al consumo tiene que ver con un detonante. ¿Sí? Quiero que me pongan ejemplos de detonantes, a ver en el chat. Y el protocolo de salida se trata de Ahí vamos. hacer desaparecer ese detonante. No, no es desaparecer. Ahora vamos a ese punto. Vale. Guardate esa pregunta, que vamos con el tema de los ejemplos, y ahí sí vamos con lo que vos decís, José Manuel. Gracias. Una imagen, excelente. Estoy lo más bien, o entre comillas, lo más bien, porque nunca estoy bien en realidad. Estoy flotando. Si no estoy, digamos, sobre el barco, estoy flotando, estoy sobreviviendo. Estoy sobreviviendo producto de justamente los problemas de raíz que no solucioné todavía. Y lo que me hunde es cuando aparece el detonante. Es lo que me empuja, es la estocada final. ¿Sí? Una imagen, un video en Instagram, una publicidad, perfecto. Un momento triste, el estrés, bien, genial. Una película, fíjese cómo son cosas distintas. Porque el detonante va de acuerdo a la persona. A mí no me detona una imagen. A mí me detona el estrés. Cuando estoy cansado y cuando estoy frustrado. Son esas tres cosas que a mí me detonan. De hecho, no miro pornografía, pero ¿saben qué me dan ganas de hacer cuando estoy frustrado, cansado y estresado? Comer. ¿Sí? Un buen ejercicio para poder... Miren, ya no nos vamos a volver a ver. Pero lo más probable es que todos ustedes sean adictos. ¿Sí? Y adictos a una droga, sí que no sé llamarlo droga de forma estricta, pero sí que muy probablemente todos ustedes sean adictos a la harina. ¿Sí? Al pan, a la pizza, a todas las comidas que tengan harina. Y si no me lo creen, los quiero desafiar, y Néstor, estaría bueno después que me comentes cómo le fue. Ojalá que hagan el esfuerzo de hacer este experimento. ¿Sí? Los quiero desafiar a que estén 15 días sin comer harina. Y ustedes van a experimentar en carne propia lo que sufre una persona que mira pornografía. ¿Sí? 15 días sin comer galletitas, cookies, sin comer fideos, sin comer pan, sin comer tartas, sin comer pizza, sin comer nada que tenga harina. Y si quieres ir más allá, nada que tenga dulce, nada de azúcares. ¿Querés comer azúcar? Fruta. Come verdura, toma leche y come carne. Y comer legumbres. Yo te puedo asegurar que vas a odiarme. Porque va a ser una experiencia horrible. Te vas a poner de mal humor. Vas a decir, no tiene sentido esto. Porque tu mente va a empezar a elaborar toda una serie de argumentos que te van a habilitar a comer harina. Entonces, si vos querés saber, tampoco seamos crueles. Para aquellos que están casados, eso no lo vamos a hacer, porque aparte no es bíblico. La Biblia dice que a no ser que sea de común acuerdo y para dedicarse a la oración, no se deben negar el uno al otro. Así que eso no es bíblico, no estaría bien. Pero no comer harinas durante 15 días es una experiencia muy interesante. Entonces van a poder vivir, experimentar lo que vive, lo que sufre, lo que padece una persona que consume pornografía. Y ustedes tienen que estar atentos a los argumentos que se van a elaborar en su mente para habilitarlos a consumir y para cortar con esta especie de desafío que les estoy proponiendo. Les pido que lo hagan, ¿sí? Y van a sufrir, no les van a gustar y van a dudar de todo lo que les dije. Ok, una pregunta. ¿Votos a favor de los alumnos? Que si lo hacemos los alumnos, lo hace el profe. Manos arriba. 15 días. Mandamos el antes y el después y tenemos todo un tipín divino, están listos para el verano. Además de que unos 2 kilitos seguro que bajan. Ojo, y tampoco significa esto que nos tenemos que comer una vaca entera porque tenemos que compensar la ausencia de harina. No, la porción de carne es la misma de siempre. ¿Querés comer más? Come verdura, corazón. Bueno, en fin. Volvemos entonces al tema este que estábamos diciendo. Entonces,
José Manuel, me estabas preguntando entonces. Era sobre si el protocolo de salida se diseñaba para suprimir los detonantes, pero dijiste que no, debe ser que entonces para cuando aparezca el detonante, pues evitar la reacción posterior, ¿no? Supongo. Exactamente. A ver, el mejor antídoto contra un detonante es estar bien con el Señor. ¿Sí? Claramente. Es el mejor antídoto. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy bien con Dios, los detonantes aparecen todo el tiempo. Todo el tiempo hay cosas que nos detonan. Vivir sin detonantes es una utopía. No podemos vivir con la expectativa de que no hayan situaciones, circunstancias que nos empujen a consumir. Eso no existe. Ahora, si yo estoy bien con Dios, como dijimos hace un par de clases atrás, el detonante es bloqueado, neutralizado, superado, ¿sí? Uno vence el detonante, o sea, vence la tristeza, vence el ocio, vence la tentación que le genera una imagen que está viendo en la televisión, porque ¿de qué manera la vence? Ve una imagen en una serie, una imagen súper erótica, y naturalmente una persona tiende, o la mayoría de las personas tienden a querer seguir viendo, porque tiene que ver con nuestra naturaleza humana. Pero si estoy bien con Dios, ¿qué es lo que va a aparecer? La idea en la mente es, yo estoy tan bien con vos, que no quiero, aunque me gustaría ver esto, no, y lo sacás rápido, casi que ni dudás, porque estás bien con Dios. ¿Sí? Si hay alguna situación que te produce tristeza, encontrás rápidamente en Cristo tu consuelo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados, cargados, y yo les daré descanso. Hacemos real eso que la palabra dice. Por eso los detonantes son bloqueados, neutralizados, superados cuando estamos bien con Dios. ¿Sí? Ahora, la realidad es que no siempre estamos en nuestro mejor momento con el Señor. Y es entonces cuando es necesario tener una salida que no tiene que ser pensada, tiene que ser automatizada. Porque, ¿se acuerdan? Si pensamos, nos justificamos. Y si nos justificamos, perdemos. Y esta frase que quizás no logra, digamos, tener el significado que quizás podría tener en tu mente, va a ser muy significativo cuando pases por el proceso de los 15 días sin harina. Ahí es donde, cuando empezás a pensar en que debería comer harina y debería descartar la pavada de los 15 días, bueno, ahí está haciendo efecto el poder de la abstinencia. ¿Sí? Entonces, yo no tengo que, digamos, negar el detonante, lo tengo que saber sobrellevar. ¿Sí? Y entonces, una de las cosas es no pensar en la tentación. Con la tentación no se juega, con la tentación no se dialoga, no se charla. Yo con Satanás no hablo, a Satanás lo echo fuera. No se habla con el diablo. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que creo que tenemos que hacer? Tenemos que pensar, o sea, no nosotros, tenemos que ayudar a los chicos o a las personas a pensar cuando están fríos, qué es lo que van a hacer cuando estén calientes. ¿Sí? Cuando estás frío, estás más capacitado para pensar. ¿Vieron la famosa frase de contá hasta 10? No tomes una decisión, contá hasta 10 porque tenés que bajar. Mi esposa que me dice a mí todo el tiempo, cuando me ve que estoy cansado y me ve que estoy estresado y ve que estoy por entrar a una reunión, me dice, tranquilo Gaby, o me agarra la mano, pues yo soy de pocas pulgas. Y si soy de pocas pulgas y encima estoy cansado y estoy estresado, soy capaz de decir cualquier barbaridad. De hecho, he lastimado gente por mi cansancio y por mi estrés. No diciendo algo que no es cierto, pero diciéndolo de una forma poco digerible. Porque hay veces que no molesta lo que uno dice, molesta el cómo lo dice. Hay gente que le molesta todo igual, pero eso es otro tema. Entonces, no es lo mismo que yo tome una decisión estando frío, sabiendo que después voy a estar caliente, que esperar resolver la situación cuando estoy in situ, cuando estoy on fire, ahí intentar pensar en qué voy a hacer, no, perdiste. Mirá, el deseo le gana la razón. ¿Sí? Deseo mata razón. En Argentina hay una frase que dice, billetera mata galán, que le instauró un célebre personaje mediático, que decía, billetera mata galán. Bueno, yo digo, deseo mata razón. ¿Sí?
te lo tiro así súper fácil. Todos tuvieron novio o novia. En algún momento de su vida tuvieron novio o novia. Muy probablemente, muchos de ustedes tuvieron relaciones sexuales antes de casarse, con lo cual estuvieron fornicando, es decir, pecaron. ¿Sí? Porque la realidad es que el sexo, maravilloso si lo hay, está bueno y está todo bien cuando te son estos puestos. Pero la realidad es que si vos tenés sexo antes de casarte, estás pecando. Entonces, ponete a recordar aquellos días en lo que vos eras cristiano, tenías tu novio o tu novia, se encerraron en tu habitación y Dios te decía, salí de ahí. Salí de ahí. No pasa nada. Salí de ahí. Te encerrabas. No la beses, no lo beses. Y lo besabas. Y entonces la temperatura empieza a subir. Y a medida que sube la temperatura, esto empieza a bajar. La parte racional nuestra empieza a ceder frente a todo el impulso libidinoso y todo el deseo que te empujan a explorar el cuerpo de aquella persona que es tu novio o tu novia. Y entonces beso va, beso viene, y de repente las manos empiezan a bajar. Para ese entonces ya ni pensás, no existe el razonamiento. Ahora, cuando terminan de tener relaciones sexuales, cuando viene el orgasmo, ahí vuelve el cerebro, ¿viste? Qué interesante. Ahí sí, volviste a pensar, volviste a ser un ser humano, racional. Entonces, deseo mata razón. ¿Qué significa esto? Que cuando venga tentación no hay que pensar, hay que reaccionar. Obediencia automática a la regla establecida. ¿Sí? Yo sé que me tengo que cuidar con la comida. Lo sé perfectamente. Para los argentinos, el 5, hace 2 días, no, ayer, a ver, no, el sábado fue nuestro aniversario número 17 con mi esposa. Y nos fuimos a Guerrín. ¿Conocen Guerrín ustedes? La mejor pizza del universo. ¿Está claro? ¿Sí? No sé si Néstor conoces Guerrín. Sí. Obviamente, obviamente. La bendición de Dios. Bueno, yo sé que no me tengo que clavar 5 porciones de Guerrín porque es inhumano. Lo sé, pero me estoy... Claro, aparte es un mundo de musarela lo que le ponen, ¿vieron? Entonces, estoy ahí y la verdad es que no tengo ganas de controlarme. Me encanta comer. Estoy en mi casa, frío, me levanto. Pero no son lo mismo las fuerzas de la mañana de las fuerzas de la noche. Entonces, me levanto con todas las fuerzas, con todas las ganas, con todo el ímpetu. El Señor y yo, un solo corazón, Señor, con vos hasta el infinito y más allá, somos nosotros. Va pasando el tiempo, nos vamos cansando, va pasando la vida, va pasando la vida, y de repente esas fuerzas, ese deseo, esas ganas de llevarme al mundo opuesto, y bueno, van menguando. ¿Por qué? Porque pasa la vida. Me canso, y cuando llega el cansancio, es más difícil. Entonces yo tengo que decidir cuando estoy frío, cuando sé perfectamente lo que tengo que hacer, qué es lo que voy a hacer cuando esté cansado. Gaby se levanta a las 6 de la mañana, decide, se encuentra con su esposa, desayunaban juntos, y dice, bueno, amor, me voy a la oficina, me llevo mis cereales, me llevo mis frutos secos, me llevo mi yogurcito, y me llevo un pollo, un pedacito de pollo con un poquito de arroz, y cuando vuelva, ensalada, le digo a mi esposa. Mi esposa me mira y se ríe. Me río de Janeiro. Y entonces digo, y escúchame bien lo que te voy a decir, Lu. Cuando vuelva, te voy a intentar convencer de que no me des ensalada, que me des otra cosa. Porque yo sé que aún estando convencido de lo que tengo que hacer, el hambre me carcome por dentro. Y entonces esa idea fantástica de cuidarme se desbarata frente al deseo de comer y satisfacerme. Y llego a mi casa y le digo, amor, dale, ya, no, vos dijiste ensalada. Ah, yo le quiero matar. Conociéndome, yo necesito que sea así. Es más, a mi esposa, si yo no le doy bola, en la primera de cambio, me dice, hace lo que quieras. O sea, no es mi mejor aliada frente a mis problemas de tentación. Porque ella me lo dice. Cuando yo intento torcerla, ya te Gaby, besito en la frente, hace lo que quiera, papi. ¿Yo qué necesitaría? Un militar como yo. Porque si yo fuera Gaby, yo necesito un Gaby para esta. O sea, mi esposa me sirve en un montón de cosas, me ayuda en millones de cosas, pero en esto no.
En esto yo necesito que sea dura, inflexible, que sea un militar en mi casa y casi que me dé un cachetazo si quiero pasar un límite. No puedo esperar eso de mi esposa. Yo soy así. Yo soy con los demás. Si sufre yo lo disfruto. ¿Está sufriendo? Me alegro. Tenés que experimentar el proceso. Yo lo disfruto. Ahora, yo necesito a alguien así conmigo. Entonces, ¿cómo hacemos el protocolo de emergencia, el manual de procedimiento? Bueno, ahí va a depender mucho de cómo sea la persona. Si tenés un Gaby, tenés que ser rígido. Con Gaby es garrote. Conmigo no sirve la piedad. Hay gente que sí, conmigo no. Entonces, es muy importante en este proceso tener aliados, ¿sí? Porque la realidad es que no alcanza con la voluntad. Si alcanzara con la voluntad, aparte somos un cuerpo, ¿no? Entonces, más allá de dar ejemplos concretos, que estaría bueno que alguno de ustedes se anime a dar un ejemplo concreto de cómo hacer un manual de procedimiento ante la tentación, un protocolo de salida, ¿sí? Pero yo les digo el mío con respecto a la comida. Salgo, le digo a mi esposa que cuando vuelva que me dé una ensalada, ¿sí? Quizás hacer algo que nos dé placer, como para compensar, quizás por ahí agarrar, no tengo mi joystick a mano, jugar un rato a la Play, me da placer, me gusta, y meterme rápido en la cama, porque si me quedo dando vueltas, el hambre crece y se me va nublando la mente. Eso sería un protocolo de salida para mí. Ahora, programar cosas, ¿sí? ¿Cómo podría ser un protocolo de salida para una persona que vos conozcas? A ver. Otra cosa, antes de decirlo, importante, el primer paso para empezar a elaborar el protocolo de emergencia es conocer el detonante. ¿Sí? Eso es fundamental. Tenemos que partir del detonante. A ver, ¿se animan? Cuando hablas de partir del detonante, estás hablando, o sea, evidentemente tanto tuyo como de la persona a la que estás ayudando, ¿no? O sea, conocer el detonante incluso de la persona a la que estás ayudando. Lo digo en términos bíblicos. Conocer la debilidad de la persona. Okay. ¿Cómo podría ser un Claro, detonante para una persona que ustedes conozcan? claro, Sin dar a estas alturas en las cuales estás trabajando un plan de salida es porque ya la persona de alguna manera te reveló que tiene ese problema, que lo estás ayudando, y entonces te abre el canal como para poder hacer esas preguntas como, oye, ¿y qué cosas son? Bueno, no sé qué pondré detonante, porque tampoco le vamos a explicar todo el proceso, ¿no? Pero decirle, oye, ¿qué cosas te ponen, usando tus palabras, qué cosas te ponen caliente? José, vos ya sabés cuál es su detonante, ya lo sabés. No es qué cosa me pone caliente, es qué cosa me empuja al porno. ¿Qué Cierto, cosa perdón. detona, activa el deseo de correr a la pornografía? Activa el deseo de correr a la pornografía. Vale. Vos ya lo sabés. Pues el primer paso sería un poco, bueno, cuando esa situación ocurra, no sé, depende de dónde es, el contexto, si es en su casa, pues el ejemplo uno de los casos que pones en el libro, que salga un rato, de una vuelta, que después de cierto tiempo, cuando se sienta frío, pues me llame o me deje un mensaje, mira, ocurrió esto o lo otro, y bueno, ahora no se puede quitar las baterías de los móviles ni nada, pero eso, un poco anular el que se ponga a buscar información en el móvil. Uno de repente puede ser que le haga un mensaje de seguimiento a los 10 minutos, ¿cómo estás? Tal, no sé qué, algo así, ¿no? Y dependiendo de la hora, pues más tarde lo puedes contactar. Para algunos, yo cuando escribí el libro, habían teléfonos con batería. Luego ya no, así que quedó obsoleto. Algunas personas pueden tener el teléfono celular, el móvil cerca. Otras personas lo tienen que revolear automáticamente. Para aquellas personas que puedan tener teléfono y hacer algo rápido, una llamada al que lo está mentoreando sería bueno, y después dejarlo el teléfono. O un WhatsApp, estoy tentado, ora por mí, y dejo el teléfono. ¿Por qué? Dos cosas. Uno, estoy dando aviso a otra persona para que ore por mí, con todo lo que eso significa, además de que va a orar por mí, y después me va a llamar, y me va a perseguir, y demás. Entonces yo ya doy aviso para una posible respuesta a posteriori. Segundo, Satanás siempre se maneja en lo oculto.
Y lo que quiere hacer Satanás es que yo no diga nada. El hecho de confesarlo y salir ya le quita presión, ya ayuda a la persona. Lo dije, ya está. En tanto la persona no lo dice, eso sigue operando dentro de la persona. En cuanto vos lo decís, es como que te liberás de eso. Como que te lo sacás de encima y es más fácil después seguir corriendo y saliendo de la tentación. El mensaje pidiendo ayuda antes o después va a depender de cómo es la persona. Si la persona puede mandar un mensaje y después dejarlo, mejor. Ahora, si la persona es tan volátil que de repente agarra el teléfono, tiene un segundo y ya vio pornografía, amigo, vos el teléfono te da la tentación, la sacás, te vas caminando hacia el módem, desconectás el módem y te vas. No pensás. No se piensa, porque si pensamos, nos justificamos, encontramos argumentos que nos habilitan a hacer el desastre. Los encontramos automáticamente. Y si no me crees, esto lo vas a detectar al día 5 más o menos de no comer harina. ¿Cómo vas a querer soltar este desafío? Lo vas a querer soltar. Te lo puedo asegurar. A menos que la persona ya de por sí no coma harina. Si nunca come, si le da lo mismo comer un pedazo de pan o no, bueno, esto no sirve para esa persona. Pero para el resto de los mortales, tremendo. ¿Sí? Entonces, eso es un poco lo que tiene que ver con el protocolo de emergencia. Creo que estaría bueno como ejercicio, Néstor, que algunos elaboren a distintos protocolos, capaz que se los pueden intercambiar. Puede estar bueno como idea. ¿Sí? Otra de las preguntas que me hicieron fue si nos podrías ampliar la relación entre el porno y el abuso. ¿En qué proporción la adicción al porno puede inducir al abuso? ¿Cómo podría afectar al Ministerio de Niños, según el gráfico de la página 183? Bien. Lo primero para decir en esto es que en los gráficos, ustedes, yo si no recuerdo mal, recién lo repasé hace un rato, pasamos de una persona que casi no consume, le pasó por la mente abusar de alguien al 22% de los que consumen esporádicamente. En tanto que aquellos que tienen un consumo más regular a un 28%. No hay tanta diferencia. Pero la diferencia que sí la hay es a favor de que mientras más consumo, a más personas se le pasó por la mente abusar sexualmente de alguien. Ahora, yo creo que no todos fueron lo sinceros que deberían haber sido en esta encuesta. Porque una cosa es reconocer el consumo de pornografía, que la gente medianamente puede reconocerlo. Pero reconocer en una encuesta que vos no sabés de dónde viene, que pensaste en abusar, para aquella persona que efectivamente pensó en abusar, puede estar pensando que es algún organismo internacional buscando pedófilos, y entonces puede agarrarle miedo de ser sincero, y probablemente no haya sido sincero. Yo no lo puedo comprobar científicamente. ¿Por qué? Porque el dato frío que tenemos es que es un 28% contra un 22%. Pero lo que yo creo es que es mucho más que un 28%. Es más, en una encuesta que creo que es de los Sinali, dice que el 98% de los abusadores sexuales el 98% de los abusadores sexuales son adictos a la pornografía. Es más, cuando una persona es descubierta abusando sexualmente, cuando van digamos, a revisar su casa, su computadora, lo que encuentran es pornografía. Esto es así. Ahora, consumir porno no me transforma automáticamente en un abusador sexual, pero que tiene su influencia, yo creo que la tiene. Pero por cuestiones que tienen que ver con cuestiones casi diría de sentido común. Porque una persona que mira pornografía se va degradando espiritualmente. Se va degradando. Como hablamos antes, el consumo de pornografía es el síntoma del alejamiento de Dios. La persona paulatinamente se va alejando de Dios a medida que va progresando en el consumo de pornografía. Además del hecho de la degradación moral. Además del hecho de que, por ejemplo, empieza a entrar en juego el tema de la tolerancia. ¿Sí? Yo, por ejemplo, no tomo alcohol. A mí el alcohol no me gusta. ¿Sí? Si yo tomara, esto es una botellita de medio litro. Si yo me tomo una botella así de vino, o menos la mitad, yo creo que termino ebrio. Yo creo que con esto de vino, yo creo sinceramente que termino ebrio. ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrado al alcohol. Ahora,
Si todos los días tomo media botella, probablemente al cabo de un mes, esto ya no me embriague, porque mi cuerpo empieza a tolerarlo. Y para yo volver a tener la sensación de embriaguez, quizás tenga que aumentar un 50% la dosis. Y así. ¿Se entiende? Con la pornografía pasa exactamente lo mismo. Una persona que ve pornografía heterosexual, homosexual, que podríamos llamarlo pornografía clásica, con el tiempo eso ya no le genera el mismo placer que le generaba antes, ya no le alcanza. Y entonces la persona empieza a necesitar esa inyección de dopamina que no se produce en los niveles que se producía antes, porque su cerebro se acostumbró, se empezaron a bloquear los receptores de dopamina en el cerebro, en el núcleo accumbens. Entonces necesita una mayor dosis. Y una mayor dosis quizás no es más tiempo, quizás es algo más duro, ¿no? Pornografía sadomasoquista, con animales, con niños. Y eso a veces no alcanza. Y entonces la persona empieza a fantasear con la posibilidad de abusar sexualmente de alguien. Y ese es el caso de Ted Bundy, el famoso caso de Ted Bundy, ¿no? Que la persona dijo que empezó con pornografía, con una revista en un callejón, y de eso evolucionó en el tiempo, y dijo en algún momento de su vida, ¿y si en vez de verlo lo hago? Y empezó a abusar sexualmente de personas. ¿Cómo es que llegamos a esto? Bueno, a ver, ¿cómo es que una persona termina pensando en que en abusar sexualmente de alguien es algo aceptable? Nosotros somos lo que comemos. ¿Por qué nosotros pensamos como pensamos? ¿De dónde sale nuestra ideología? Y no hablo de ideología política, sino que hablo de ideología en tanto cosmovisión, forma de pensar, forma... ¿Dónde sacamos nuestras categorías mentales, esas cajitas que tenemos dentro, a través de las cuales nosotros decodificamos la realidad? Y eso tiene que ver fundamentalmente con nuestros consumos, con lo que consumimos de forma voluntaria y consumimos de forma involuntaria. Lo que consumimos de forma involuntaria tiene que ver con la cultura nos formatea, la cultura nos condiciona. La cultura establece una especie de cerco invisible al pensamiento. Es más, nosotros estamos limitados, por ejemplo, por el lenguaje. En el español existen dos palabras para una sola del inglés. El verbo to be es ser y estar. Y nosotros sabemos que no es lo mismo ser y estar. Pero parece que para una persona de habla inglesa sí. Un ejemplo muy tonto, pero para que vean cómo las palabras también nos condicionan en la manera de pensar. Por eso una persona que maneja distintos idiomas tiene una amplitud mental superior al resto, porque de alguna forma está alimentándose de otras culturas a través del lenguaje, porque mucho de la cultura se plasma en el lenguaje. Entonces, nosotros somos en función de la cultura, del lugar donde vivimos. Yo vengo de un barrio muy pobre, donde está instalado en la cultura de mi barrio el no sé, el no puedo, el no tengo y el me tienen que dar. He dado conferencias para toda Latinoamérica en este último tiempo, a través de Zoom, fundamentalmente. Y les puedo asegurar que la gente en Latinoamérica piensa distinto a como se piensa en Europa. Es distinto. Pensamos distintos. Para empezar, nosotros fuimos colonizados. Pensamos distintos. No pensamos igual. Y la familia de la que venimos, y la educación que recibimos, todo eso nos forma. Esos son los consumos involuntarios, y nos forma. Y después están los consumos voluntarios, lo que yo decido ver en las pantallas, los libros que decido leer, las redes sociales, las conversaciones que decido tener con las personas. Todo eso nos va formando. Ahora, ¿nos formará el porno? Claro que sí. También nos forma. De movida forma una imagen de la relación sexual absolutamente distorsionada, diabólica. Y por otro lado, ¿habrá alguna influencia demoníaca en todo esto? ¿Estará Satanás operando detrás de la persona? ¿A qué vino el diablo? A matar, hurtar y destruir. Y entonces va a afectar a la persona para no solamente su autodestrucción, sino la destrucción de los demás. Y acá hay un punto muy interesante, que yo lo leí, lo escuché en conferencias, pero ¿saben qué?
Una cosa es cuando vos lo lees en un libro, cuando lo escuchás en una conferencia, a un orador tremendo, pero otra cosa distinta es cuando vos lo ves en una entrevista pastoral. Y esto los pastores lo saben. Las personas que fueron abusadas, no fueron abusadas por una persona solamente. Fueron abusadas por varias personas distintas. Y vos decís, ¿por qué? ¿Cómo puede ser? Es como si tuviera un cartel en la frente que dice, abusá de mí. Abusa una persona que tiene un negocio, lo abusa un docente, un tío, un líder de la iglesia. Decís, ¿pero por qué? Es Satanás detrás de todo esto. No es que la persona busca ser abusada, no. Satanás te marca y te va a seguir marcando hasta destruirte. Y va a usarte a vos para que vos marques a otras personas. Entonces, ¿de qué forma se relaciona? Y así se relaciona. ¿Sí? Bien. ¿Hay algunos tips que puedan ayudar de forma sana a identificar en tu entorno si están consumiendo o son adictos a la pornografía? Es muy difícil esto. ¿Por qué? Si vos ves una persona que consume drogas, hasta en la cara se le nota. Para aquellos que caminamos la calle y trabajamos con gente, vos de solo verle la cara, te das cuenta que consume droga. Sobre todo cuando hay un uso abusivo, ¿sí? El alcoholismo también, incluso hasta hay cuestiones en la piel que se notan producto del alcohol. El cigarrillo se ve en los dientes, se nota en el aliento, pero el porno no se nota. No te salen cuernos porque ves pornografía. Ahora, miren, ¿vieron que generalmente las personas se sorprenden cuando descubren a alguna persona que fue abusadora? No, pero una persona ejemplar. Y se sorprende. No es que la gente tiene cara de abusador. El abusador es el tío buena onda. Ah, es re dulce con los chicos. Porque no es un ogro. No tiene cara de abusador. Porque si tuviera cara de abusador lo esquivamos. Por eso nos sorprendemos. ¿Cómo puede ser? Pero es un padre de familia. Él ama a los niños. ¿Cómo puede ser? Tiene una fundación contra el abuso sexual. Estas cosas no se notan a simple vista. Ahora, sí hay cosas que uno puede llegar a ver. Que esto lo puedes casi deducir vos automáticamente. Y entre esas cosas está el vocabulario. Una persona que mira pornografía, por supuesto que el vocabulario está afectado. No solo que usa palabras soeces, desubicadas, sino también los temas de conversación, el doble sentido constante. También puedes ver que la persona que mira pornografía no puede dejar sus ojos donde corresponde dejarlo y los tiene que posar en el cuerpo ajeno. Eso también son algunos gestos que puedes notar. Por ahí cuando las personas son más chicas, y también depende de la personalidad, si es tímido va a tender a retraerse aún más y a encerrarse y pasar mucho tiempo con sus dispositivos móviles, con sus pantallas, y cada vez menos digamos, propenso a socializar. La persona quizás si está estudiando empieza a perder el rendimiento, baja el rendimiento también laboral, ausentismo, porque las personas muchas veces se quedan toda la madrugada viendo pornografía. Entonces, si bien no hay a nivel físico síntomas visibles, hay algunas cosas que te pueden llevar a detectar que una persona mira pornografía. ¿Sí? Y la cuarta pregunta que hicieron es esta. Para poder ayudar a alguien a salir de la pornografía, lo primero que tenemos que trabajar es la raíz. Tenemos que enseñar a los jóvenes que cierren todas las puertas al consumo, cueste lo que cueste. La pornografía la persona tiene que ser radical, contundente, tajante. Tiene que tomar medidas extremas porque está atravesando un tiempo extremo. Hay que ser rotundo. La persona tiene que cortar con todo lo que pueda llevar a conducirlo al porno. Entonces acá viene la pregunta. Eso es un texto, un extracto del libro. La pregunta es, ¿cómo luego trabajamos el hecho de salir a pornografía como un proceso? Esa es la pregunta. Porque en el proceso para salir a pornografía se puede ejercer una transformación paulatina, dar un paso a la vez,
se permite ser paciente. Ahora, si vamos a lo anterior, yo veo que no se permite medias tintas. Bien, las dos cosas son ciertas. ¿Con qué? A ver, pregunta para ustedes. ¿Con qué tengo que ser rotundo, tajante, contundente, radical, extremo? ¿Con qué cosas tengo que ser así? No, con detonantes no. Tengo que actuar automáticamente, sí, pero no es que, a ver, bueno, bien, con el pecado, perfecto, perfecto, ahí está, voy a arrancar desde ahí. Cuando una persona fuma, vamos a suponer 20 cigarrillos por día, si vos le sacás de forma definitiva, instantánea, todos los cigarrillos y no fuma más, estás matando a la persona. ¿Sí? La estás liquidando. Porque su organismo no está preparado para ese salto. ¿Sí? Entonces, pues quizás sea bueno ir llevando gradualmente digamos, la abstinencia. Entonces, quizás la semana siguiente 17 cigarrillos, la siguiente 15, la siguiente 13, la siguiente 10, la siguiente 5, la siguiente 2, la siguiente 1, ya no fuma más. Pregunto algo, pero en el caso de adicciones, como por ejemplo el alcohol, no es paulatino, es radical. Está bien, pero yo hablé del cigarrillo. Exacto, yo entiendo lo del cigarrillo, pero y con la droga lo mismo. Exacto, pero como estamos hablando de en qué tengo que ser radical, en qué casos, ¿no? Que fue la pregunta que hiciste antes. Por ejemplo, el caso del alcohol es un caso donde eres radical, donde pasas por un proceso de desintoxicación de un día a otro y hay un proceso que se llama delirium tremens, que es eso, pues que no puedes consumir y tu cuerpo reacciona a esa falta de consumo y casi que sientes morir, ¿no? Y ahí, si me permites, quizás, y creo que cada caso también es muy individual. Voy a hablar del caso de mi papá, que siempre lo hablo, ¿no? El hecho del caso de mi papá fue paulatino. Mi papá pasó de ser un alcohólico a no ser alcohólico hasta encontrarse con Dios. Pero, por ejemplo, cuando él te cuenta su testimonio, él dice, yo tomaba 3 litros de vino cada día, después tomaba 2 litros y medio, después tomaba 2 litros, 1 litro y medio, 1, medio, hasta que ya no tomo más. Entonces creo que también depende mucho cada situación de cada persona. El caso de mi papá fue sí paulatino, por ejemplo, en el alcohol fue paulatino. Entonces... Bien, pero más allá del caso del alcohol, de la droga o del cigarrillo, que está perfecto, en donde hay que ser radical es en cortar con el pecado ya. ¿Sí? No hay que digamos, si la persona consume pornografía, vamos a suponer una vez por día, no es que va a consumir 2 veces por semana, la siguiente semana, una vez por semana, después una vez por mes, no. Es un corte abrupto. ¿Sí? No hay forma. Entonces, en eso hay que ser radical, en eso hay que ser contundente. Ahora, ¿y esto no se contradice con la idea del proceso? No, porque el proceso tiene que ver con que no es una oración y se elimina el porno. Caso reciente, la semana pasada me escribe un chico que ya me había escrito, entonces yo siempre aconsejo que hablen con su iglesia local. Entonces, este chico habla con su pastor y el pastor le dice que no es necesario leer ese librito, por el libro de la verdadera pornografía, ni tampoco hablar conmigo, que lo que él tiene que hacer es ir al encuentro, a un retiro espiritual que van a hacer, y vas a ver cómo ya no luchás con esto. Imagínense mi cara con todo esto, porque es como que tenía la expectativa de que iba a ir a un encuentro, iban a orar por él iba a renunciar, y entonces nunca más va a luchar con la pornografía. Y yo creo que el encuentro iba a estar fantástico. Creo que va a ser un encuentro de Dios, algo preparado por el Señor para trabajar en el corazón de la gente. Sin lugar a dudas iba a ser algo fantástico. Yo creo que sí. Pero tener la expectativa de que a partir de eso nunca más consume pornografía, yo lo veo como algo infantil. ¿Sí? Una vez volviendo de Chile de un viaje, donde fui a predicar una iglesia que hablé
de otro tema y me tomé 5 minutos para hablar de pornografía, literal, 5 minutos. Se ve que esos 5 minutos fueron muy significativos para una de las personas que estaba ahí, que me escribe cuando vuelvo y me dice que quería dejar la pornografía y que en la iglesia de él estaban organizando, junto con los líderes, un encuentro con él para ungirlo y echarle fuera a los demonios y así nunca más ver pornografía. Digo, me parece fantástico que hagan eso, pero creer que eso y solamente eso va a hacer que la persona deje de ver pornografía, y yo no creo que sea así. Por eso hablo del proceso, porque nosotros necesitamos muchas veces el proceso. El proceso de reconocer el problema, que a veces que no lo terminamos de reconocer. A veces que es un reconocimiento emocional y nada más. Porque quizás fui descubierto, me siento súper mal, lo confieso, pero no estoy del todo arrepentido, ¿no? En el proceso se necesita el arrepentimiento y uno va arrepintiéndose cosas a medida que van sucediendo. Y quizás Dios trae luz en un momento determinado sobre una cosa, pero después trae luz sobre otra cosa. Y entonces, digo, nuestra vida es un proceso, ¿o no? O nosotros pasamos de 0 a 100 en un instante. Ninguno vive así. Ninguno es todo lo que debería ser en Cristo, porque estamos en un proceso. En un proceso que hay veces que tenemos recaídas o volvemos para atrás. Y decimos, tengo que volver a remar, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido es un proceso? En que la vida es un proceso. En que nosotros necesitamos de este proceso muchas veces. Y parte del proceso, en este proceso, parte de ese proceso es ser radical, rotundo y contundente con el pecado. Entonces, no es que yo no puedo pretender, porque si no, si yo digo que tengo que ser radical, rotundo y contundente, en que la persona cambia de un día para el otro, literal, de un día para el otro, a la persona la estoy rompiendo. Porque no puedo pretender eso de la persona, porque ni yo, ninguno de ustedes cambió completamente de la noche a la mañana. Algo te sale mal, seguro. Y si no, contanos cómo haces. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de hacer congeniar esta idea que quizás a alguna persona le puede parecer contradictoria, de lo rotundo y el proceso, lo tajante y la idea de la transición, de ir yendo hacia el lugar donde deberíamos ir. No sé si fui claro con esto. Y hasta acá llegaron las preguntas que me hicieron, así que acá estamos para más preguntas. Yo quería hacer una pregunta, porque ciertamente en otras adicciones existen ayudas médicas o terapéuticas, ¿no? Además de la parte psicológica y, bueno, y obviamente de la parte espiritual. Pero en la pornografía hay algún tipo de ayuda terapéutica que se le puede, o sea, qué sé yo, por ejemplo, en el caso del alcohol y las drogas, usa terapias de sueño, porque la gente normalmente no duerme, y algunos antidepresivos y una cantidad de cosas. Yo sé que es una adicción totalmente diferente, precisamente por eso te pregunto, ¿hay algún tipo de ayuda terapéutica para el proceso? Yo creo que sí. Yo siempre, digamos, el punto desde el que yo parto es de más que nada una ayuda pastoral, ¿sí? más ministerial que profesional, en el sentido de que no soy ni psicólogo ni psiquiatra. Pero no dejo de desconocer, no dejo de, digamos, de reconocer, mejor dicho, que en algunos casos es necesario la ayuda psicológica e incluso psiquiátrica. Por un tema de desorden, digamos, que tiene que ver con desequilibrio químico en el cerebro, o quizás por una vida demasiado compleja. Entonces, en ese sentido es necesario un abordaje, si se quiere, interdisciplinario, ¿no? Tomando, ¿no?, la pastoral como una disciplina. Yo sé que suena medio hereje lo que estoy diciendo, pero creo que se puede entender lo que estoy diciendo. Entonces, yo fundamentalmente siempre creo en el poder sobrenatural de Dios. Pero también entiendo que Dios creó las ciencias. Entonces, en ese sentido, yo no descarto y estoy a favor de ser necesario la intervención de algún profesional. Sí, total y absolutamente. Y un comentario, yo esto no sé si lo dije, pero me parece súper pertinente poder decirlo. Les voy a contar un poco de mi experiencia en relación a lo que sufren los chicos cuando consumen pornografía. A todos y cada uno de ellos les pregunto si hablaron con su iglesia. Muchos hablan, muchos no. ¿Y saben lo que recibo cuando los chicos me cuentan que sí hablaron con su iglesia?
Sí, hablé con mi iglesia y yo le pregunto, ¿y qué te dijeron? Bueno, que ore, que busque a Dios, que me consagre, que lea más la Biblia, que vaya a más reuniones. No, es la respuesta clásica. Bien, ¿y qué más? No, y nada más. ¿Y qué hicieron? Nada. Y te volvieron a preguntar qué te pasó. No, fue ese encuentro y nunca más me llamaron ni me prestaron atención. Y muchos chicos, y esto es lo que a mí me duele, muchos chicos insistieron a la hora de pedir ayuda y no le dieron ayuda. Es más, en algunos grupos que nosotros armamos de WhatsApp con gente de nuestro equipo y gente que pide ayuda, el que termina ayudando es la persona de nuestro equipo y el líder ni se mete en el grupo, ni hablan. Que yo no sé si tiene que ver con la incapacidad para poder abordar este tema, con que no está de acuerdo con lo que estamos haciendo o que tiene las manos sucias. ¿Y saben qué? Yo me inclino en muchos casos por las manos sucias. Lo que vemos constantemente son chicos abandonados por el liderazgo de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque para poder salir a pornografía los chicos necesitan un seguimiento de todos los benditos días. No digo que tengamos una entrevista todos los días, pero aunque sea por WhatsApp, todos los días un mensajito. Es más, lo que nosotros proponemos, a ver si puedo... Déjenme ver, pizarra. Ustedes van a tener que tener paciencia porque soy un desastre con esto, pero me esforzaré. Yo lo que propongo es esto, es un sistema de mensajes de todos los días, donde se arranca hoy es el día 1 de su recuperación. Y si no vio pornografía, no se masturbó, y está soltero y no tuvo relaciones sexuales, 0. 0 es abstinencia. Bueno, hagan de cuenta que es abstinencia. Objetivo número 1, que la persona llegue a 30 días limpio. ¿Sí? Depende, ¿no? Si la persona viene todos los días, varias veces por día, quizás un buen objetivo sea 7 días. ¿Sí? ¿Qué pasa si en el día 31 mete la pata? 31, 1. Este 1 significa que falló. ¿Sí? Metió la pata. ¿Se entiende? Es muy, muy importante que esto sea todos los días. Si vas a ayudar a alguien, es todos los días. Tenés que quedar con la persona en que todos los días te tiene que rendir cuentas. ¿Cómo estás? Y el conteo es una partecita. Es el cómo estás, cómo te sentís, y si es necesario, darle la ayuda que necesite en función de lo que está viviendo. ¿Sí? Todos los días. Y si la persona un día no manda, lo tenés que retar. O sea, tenés que regañar. ¿Qué pasó, nomás? No. Vos tenés que tomarte esto en serio. Es todos los días. No podés fallar. Todos los días. Aunque metas la pata todo el día. ¿Qué va a pasar con la persona? Primero, lo primero que sucede es que la persona es verdaderamente consciente de su situación. Me pasó muchas veces que le pregunto a la gente, ¿y vos cada cuánto consumís? No, una vez por mes, 2 veces por mes. Resulta que son 1 o 2 veces por semana. Pero no sé por qué extraña razón. Es como que esa vez por semana parece que es cada mucho tiempo. Entonces, cuando hace el conteo se da cuenta verdaderamente del nivel de consumo que tenía. 2, a medida que va viendo cómo crece el número, no va a querer perder eso. No, voy 7 días. No, volver a empezar la cuenta, no. No va a querer, no, o no va a querer la manchita del 1 ahí. Entonces, aunque sea por eso, sigue progresando. Otro punto es que no va a querer reconocer delante de otro ser humano que metió la pata. Y aunque sea por vergüenza, la persona se sigue cuidando. Pues es muy importante. Y acá es muy molesto para la persona que hace seguimiento. Y permítame un paréntesis. Nosotros, cuando hablamos de discipulado, hablamos de reuniones semanales de 1 o 2 horas por día. ¿Cierto? Llámese célula, barca, grupo pequeño, grupo de crecimiento. Néstor, ¿tienen ustedes algo así como esto? Sí, grupo de crecimiento. Ahí está, grupo de crecimiento. Entonces, uno dice, es un discipulado. Y en realidad, si examinamos el discipulado según Jesús, y está bastante lejos del discipulado. ¿Por qué? Porque Jesús compartía la vida con sus discípulos. Y la verdad es que trabajás, estudiás,
Y decís, ¿cómo hago para compartir la vida con...? Y es complicado. Paréntesis sobre paréntesis, creo yo que el mejor lugar para discipular gente es el lugar en donde estamos naturalmente muchas horas por día. Trabajo, universidad, escuela. Ese es el lugar del discipulado verdadero. Para mí, opinión mía. Porque una vez por semana, ¿está bueno? Sí, yo estoy acá producto de un discipulado una vez por semana. Pero creo que es mejor compartir la vida para un verdadero y profundo discipulado. Lo que te quiero plantear es que estas personas necesitan que vos compartas la vida con ellos. Y eso requiere mucho esfuerzo. Eso requiere que seamos cristianos. Ni más ni menos. ¿Está bien? Bueno, quería decir eso. Ahí te hicieron una pregunta, Gabriel, Susana, creo que es muy, muy interesante. Dice, si cree que todas las personas pueden hacer este trabajo de seguimiento y es una responsabilidad de todo líder hacer este seguimiento. Es una responsabilidad de todo aquel que se llama cristiano discipular gente. Mateo 28 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándose en el nombre. Entonces, sacamos una historia. ¿Sí? Todos tenemos que buscar a Dios y hacer discípulos. Todos. Lo que pasa es que muchas veces nos conformamos con congregarnos. Y creo yo que hemos cambiado el ir a hacer discípulos por ir a congregarnos. Que no es una cosa o la otra, son las dos cosas porque tenemos que congregarnos claramente. ¿Sí? Ahora, eso por un lado. Por otro lado, esto de si todos tienen que hacer este seguimiento, y no sé si todos van a estar capacitados o tienen el llamado de parte de Dios para hacer esto. No sé, yo diría que no. Porque uno es oreja y otro pie. ¿No? Entonces, y dice en Corintios, y Dios pone a cada uno justo donde Él quiere. Entonces, algunos tienen los dones y la carga, el llamado, la pasión de parte de Dios para hacer esto, y otros no. Ahora, a todos nos viene bien saber del tema. ¿Sí? Otra cosa ahí que te hago una pregunta, Gabriel, es un trabajo constante, evidentemente, hacer un seguimiento. ¿Cuál es el punto donde tú dices hasta aquí? ¿Me explico? Con una persona. Hasta aquí, bien, tenés el alta, o hasta aquí, no, con vos no sigo más. Exactamente, hasta aquí, por ejemplo, porque tú puedes estar con una persona y yo entiendo que es un proceso, ¿no? Pero ese proceso puede ser corto o puede ser muy largo, dependiendo también de la persona. Evidentemente entendiendo que mientras más la persona se acerca a Dios, más lejos va a estar de lo demás, ¿no? Lo que entiendo. Pero ¿en qué momento uno dice, bueno, hijo, si ya no quieres dar pasos tú, yo no puedo hacer más tampoco? ¿Cuál es ese punto para ti, por ejemplo? Qué gran pregunta. Yo te voy a responder lo que diría Gabriel Bustos. Si miente, si no quiere salir y demás, yo automáticamente me rendiría. Pero Jesús no se rindió conmigo. ¿Qué sería mi vida si Jesús se hubiese rendido conmigo, no? O sea, yo automáticamente te diría, y cuando miente, cuando ya te das cuenta que no quiere avanzar, pero Jesús no se rindió conmigo. Es difícil, ¿no? Y capaz que hay momentos donde Dios te dice, largá la mano un toque, ¿no? Dejá que se enchaste y dejá que vuelva. No lo sé. Mi punto puede llegar a ser que la persona no avanza, que miente, que dice una cosa y hace otra, y, ¿viste? Que no muestra progreso en interés. Es muy difícil trabajar con una persona religiosa. Es muy difícil. Pero, ahí viene, perdón que te acuerdo, ahí viene otra parte que se me viene a la cabeza, ¿no? Que es a veces la manera de pensar. Creo que tú dijiste una palabra clave, a veces soltarlo, o sea, no significa dejar a una persona que vaya a la porquería, etcétera, pero también me viene a la cabeza la parábola del hijo pródigo, ¿no? Donde el hijo, más allá de que el corazón del padre era uno, al fin y al cabo le tuvo que decir, vete, toca la basura, vive lo que tienes que vivir. Cuando vuelvas yo voy a estar con los brazos abiertos, pero tú necesitas tener tu momento donde tú recapacites. Entonces quizás a veces si uno está tan empecinado en no soltar porque Jesús no lo haría, etcétera, aunque creo que en algunas ocasiones Jesús también dijo, miren, si quieren ir por ahí vayan también y tal lo suyo, ¿no? Pero esa parte de decir, te voy a soltar,
que vivas lo que tienes que vivir, y cuando estés ahí y reconozcas, como dijo Luego, cuando reconozcas, yo voy a estar para abrazarte. Creo que eso es diferente, ¿no? Entonces por ahí también a veces es quizás difícil eso, ¿no? Pero creo que a veces es necesario el soltar, porque si no, Dios no puede hacer quizás la obra completa de la vida de la persona, es lo que yo entiendo, ¿no? Quizás. Pensaba en lo mismo que dijiste vos, ¿eh? Cuando dije lo que dije, esto es soltar, tenía en mente la parábola del hijo pródigo, al flaco este entre los cerdos. Y sí, pero en esto, digamos, esto Jesús nunca se rinde, es el padre amoroso que no le hace ningún reclamo. No, vení, tomá el anillo, tomá la capa, vení, te abrazo, te doy un beso y te restituyo. ¿No? Y uno, digamos, dígame la verdad, no se van a ver tentados en decirle, te dije, te avisé. ¿No? A mí me sale naturalmente el te lo dije, pero no es lo que deberíamos hacer. Sí, creo que ese punto es importante porque también a veces te encuentras con personas que nunca sueltan a una persona, porque dicen, no, Jesús nunca no lo soltaría, y estoy ahí, pero a mi modo de entender sí tiene que haber ese momento como este, ¿no? Donde esa persona realmente se encuentra con Dios, porque si no tú te vuelves también como un obstáculo para dejar que Dios haga lo que tiene que hacer con él, porque tiene que vivir su proceso, su tiempo, y acá voy a estar para abrazarte. Pasa lo mismo, creo, en las relaciones padres e hijos, ¿no? A veces los papás tan sobreprotector porque no crees, y creo que produce un daño muy grande en la vida de los hijos. Pero bueno, acá creo que la clave es tener el suficiente relación con el Espíritu Santo, que es aquel que te dice, suelta, ¿no? Y deja que yo voy a hacer lo que tengo que hacer. A mí me Totalmente gustaría de acuerdo. un versículo cuando podáis. ¿Cómo, Paco? Sí, que me gustaría, porque estaba escuchando un tema tan interesante como este, y me ha venido a la mente un versículo del apóstol Pablo que dice, Dios es paciente y espera que todo el mundo venga al arrepentimiento, ¿no? Él siempre está esperando, pero bueno, no con eso quiere decir que diga a lo malo bueno, ni a lo bueno malo. Y ahora, Genial. Se quedaron todos callados. ¿Tú crees, termino quizá con esta pregunta, me gusta cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de, tengo un aguijón en la carne, ¿no? El hecho de que ese aguijón en la carne no lo deja, ¿no? Entonces, ¿tú crees que por ahí una persona que haya batallado con la pornografía durante mucho tiempo, aunque haya vivido un proceso de restauraciones, con lo que siempre va a batallar y con lo que siempre tiene que estar alerta al tanto? ¿Por qué? Porque es como su aguijón en la carne, en cierta manera, como decía Pablo, no tanto el hecho de bástate de mi gracia, sino que, como dice en 2 Corintios, ¿no? En 2 Corintios dice que tiene ese aguijón para mantenerlo humilde, ¿no? Para mantenerlo humilde. Entonces, quizás que una persona sea algo con lo que necesita estar toda la vida en guardia, porque es algo en cierta manera con lo que Dios también va a trabajar en su vida para decirte, tranquilo, no te creas demasiado, porque cuando tú te sueltas de mi mano, vas al desastre, ¿no? Cuando me convertí, mi pastor, Bernardo, dijo una frase que a mí en principio me molestó y no estaba tan de acuerdo con eso. Dijo que aunque vos tengas victoria en algo, no puedes bajar los brazos, vas a tener que pelear toda tu vida. Yo digo, pero ¿y cuándo vencemos? O sea, ¿dónde está la victoria? Decía yo. Y hoy entiendo que es así. Yo que tengo, a ver, entre 30 y 40 minutos de pornografía en toda mi vida, yo tengo la guardia alta. Yo, lo sexual para mí fue un tema. Siempre fue un tema. Entonces yo no me relajo. Yo creo que nunca deberíamos bajar la guardia. Para mí es un tema de toda la vida, porque es a lo que naturalmente vuelvo. Yo vuelvo como el perro vuelve a su vómito, a eso, así como cada uno de ustedes vuelve
como un perro, a lo que sea que de donde Dios lo haya sacado. Entonces yo creo que todos tenemos que vivir con la guardia alta y no relajarnos no existe. Nunca llegamos. Llegamos cuando nos morimos. Ahí sí, ahí baja la guardia, baja todo. Ahí ya está. En tanto estemos vivos y la guardia no se baja. Eso yo creo que no hay que bajar la guardia, siempre estar atento. No digo estar en permanente tensión, pero sí ser precavido. Yo, a ver, tengo un límite. Yo no me permito una fantasía sexual con una persona que sea mi esposa. No me permito un pensamiento erótico, sensual. No entra en mi cabeza, no lo permito. Eso no hay manera. Tengo el límite de cuando vemos una serie y hay algo que la escena, se aproxima una escena que probablemente es una escena sensual o de sexo, lo adelantamos. No voy a pasar por ahí. Hago mucha fuerza, y no siempre me sale bien, para cuidarme cuando estoy en la calle. Y la playa me cuesta horrores. Para serles franco. Entonces, yo siempre tengo que estar con la guardia alta. Pero lo mejor de la guardia alta no tiene que ver con el no, con el cuidarte, sino que tiene que ver, digamos, la guardia alta funciona si va de la mano de una estrecha relación con Dios, porque si no es pura fuerza tuya y Satanás te va a ganar, te va a torcer el brazo. Deseo mata razón, o sea, deseo mata voluntad, también podríamos decir. Entonces, la única fuerza que a mí me puede llegar a mantener en pie es la del Espíritu Santo, porque la verdad es que a mí no me sale. Si a alguno le sale sin Dios, a mí no me sale sin Dios. Sí, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Bueno, a mí de lo que habíamos comentado recién, a mí sí se me plantea cuando tú inicias el proceso con una persona, ¿en qué momento decides decir, bueno, como que te gradúas o sea, no sé cómo decirlo? Perfecto. Bueno, nosotros apuntamos a un año, pero acá hay un pequeño asterisco. No es lo mismo un año aguantando que un año en victoria. Es más, no es lo mismo un año aguantando que una semana en victoria. Yo prefiero una semana en victoria y no un año aguantando. Un año aguantando significa que estás sufriendo, que estás desesperado y que ante el primer resbalón te la diste. Ahora, una semana en victoria es una semana donde la persona fue o empezó el proceso de transformación. Transformación verdadera. Entonces, un año de transformación verdadera creo que es un buen tiempo. No para decir ya está, se acabó tu lucha, sino para, ok, vamos a seguir hablando, no todos los días, una vez por semana, después una vez por mes, y después cuando vos lo necesites. Pero para mí es muy importante esta idea de estar en victoria, ¿no? El estar disfrutando vivir en santidad. Es cuando la persona tiene la sensación de que nunca más va a caer. No por soberbia ni por orgullo, sino porque está tan bien con el Señor. Ha descubierto un mundo en todo esto que parece que quedó muy atrás. Ahora, el peligro es creer realmente que quedó atrás. Porque una semana limpio es nada, un mes limpio es nada. Pero si lo vive de esa manera, es un buen síntoma. Siempre y cuando no le gane el orgullo, no crea que es Superman, ¿sí? Para que viva en victoria, que haya tenido un reencuentro o un encuentro con Dios. Y entonces, producto de ese encuentro con Dios, es que la persona mira la vida como la mira. Entonces, está en victoria porque está de la mano del Señor. ¿Cómo es un año aguantando y solamente aguantando? Un tipo que nunca se encontró con Dios de verdad. Entonces, simplemente entiende que esto no lo tiene que hacer, hace fuerza para no hacerlo, está gastando su vida, está gastando sus fuerzas, y va a llegar un momento en que no va a dar más, porque no hubo una transformación. Simplemente hubo abstinencia. Oh, qué bueno.
Bueno, nos quedan 4 minutitos para terminar la clase y no quiero, sé que habrán muchas dudas más y con el tiempo la vamos a ir resolviendo. Creo que el material que nos ha dejado Gabriel a lo largo de estas clases, 7 con esta, ha sido increíble. Y Gabriel, queríamos antes de terminar la clase de hoy simplemente agradecerte por tu corazón, por traernos luz en cuanto a este tema. Creo que también a veces gran parte de las iglesias ignoramos muchísimo en el liderazgo de cómo trabajar esto, ¿no? No sabemos parar frente a situaciones así, porque siempre entendimos que a veces el liderazgo tenía que ver más que nada con dar un estudio y ya está, ¿no? Y no tratar problemas tan profundos como los que estamos tratando, como pornografía, identidad, quizás suicidio y todas las cosas estas que estamos viviendo hoy por hoy en el mundo en el que nos encontramos, ¿no? Por eso creíamos sumamente importante y necesario el tener este tiempo, aunque sean unas pocas clases, en el que nuestra cabeza pueda abrirse y tener un panorama más grande, porque cada uno de los que estamos aquí, de una u otra manera, estamos trabajando con gente que tiene estas situaciones o hemos vivido estas situaciones y necesitamos estar mejor preparados, ¿no? Tener mejores herramientas para los tiempos que corren, incluso aquellos que aquí son papás, también poder entender y observar las situaciones en sus familias, con la vida de sus hijos. Un día le decía a un papá, tú tienes que tener charlas difíciles con tus hijos, no quizás de si está viendo pornografía, no, sino qué tipo de pornografía está viendo en este tiempo. Y esas cosas son desafiantes para nuestra vida, ¿no? La iglesia creo que está viviendo un tiempo diferente y necesitamos estar a la altura. Pero gracias, Gabriel, porque creo que nos has enseñado muchísimo a lo largo de estas semanas. Gracias por tu corazón, gracias por lo que Dios está haciendo a través de tu vida, no solamente en Latinoamérica, sino también en todo el mundo, porque yo creo que es algo realmente necesario. Y nos gustaría bendecir tu vida, tu ministerio, tu familia, lo que Dios está haciendo a través de ti, y las personas que trabajan juntamente contigo en todo esto que haces, para que puedan seguir llevando a la iglesia a crecer y hacer una mejor tarea que es la que veníamos haciendo. Y creo que en nombre de todos los alumnos que están aquí presentes tenemos mucho agradecimiento porque creo que hemos aprendido muchísimo. Hoy nos podemos parar diferente también frente a estas situaciones y bueno, y comenzar a caminar de manera diferente. Así que si me permites, me gustaría poder orar. ¿Te parece? Genial, por favor. Señor, gracias por la vida de Gabriel, gracias por estas semanas que nos has permitido compartir juntamente con él, gracias por su corazón, por su sinceridad, por su vulnerabilidad, Señor, porque no solamente es alguien que nos ha traído un conocimiento, Señor, que necesitamos, sino porque su vida también refleja un amor tuyo hacia la iglesia, hacia la vida de las personas que sufren en cada una de estas situaciones y donde necesitamos estar mejores preparados y capacitados. Señor, bendecimos su vida, Señor, familiar, su vida personal, su vida ministerial, que todo lo que tú estás haciendo en él en este tiempo pueda seguir alcanzando lugares quizás que nunca pensó, imaginó, Señor, tocando tantas personas como lo está haciendo. Señor, que en este tiempo tú sigas rodeándolo de personas aún más capacitadas para poder seguir entendiendo mejor todo este mundo en el que quizás hay tantas cosas en el que el diablo se está moviendo. Señor, que a lo largo de este tiempo tú sigas proveyendo aún muchos más recursos, Señor, para poder seguir haciendo este gran trabajo que ellos están realizando. Señor, bendecimos su familia, bendecimos la vida de su esposa, de sus hijos, Señor, el ministerio, la iglesia donde se encuentra. Que tu cuidado, que tu protección también esté sobre su vida. Señor, gracias por darnos esta oportunidad y todo lo que hemos aprendido a lo largo de estas semanas, Señor, que tú puedas seguir trabajando en nosotros para poder llevarlo a la práctica y ayudar a tantas personas que en este tiempo también lo necesitan en salir del lugar donde se encuentra. En el nombre de Jesús, amén y amén.